Buenas Ahí, noches. ¿Me buenas noches. escuchan? Ahí te escucho perfecto y te veo perfecto, claro. Bueno, Ahí bueno. está. Un lujo. Genial. Claudio, gracias por estos minutos. Por favor, no. Una aclaración. Mi Sí. apellido es Aldaz. Dos A tiene. Ajá. Yo sabía, yo con los apellidos suelo equivocarme, ¿no? Te pido disculpas. Bueno, bueno. Claudio, Sí. ¿cuál es la diferencia entre dormir y descansar? Dormir y descansar. El dormir es un proceso biológico, fisiológico, en donde uno pierde la conciencia y navega por distintas etapas de profundidad. Sí. Hasta ahí uno está durmiendo, es cierto, pero ¿está descansando realmente? No todo momento donde uno duerme está descansando. ¿Por qué? Porque si estamos en un momento de sueño en donde por distintos mecanismos hay algo que nos perturba, que nos hace despertar recurrentemente, que no nos permite que nos oxigenemos como corresponde durante la noche. Es decir, que aparecen ciertas cuestiones, generalmente son orgánicas, ¿no? Que pueden modificar nuestro dormir. Eso se transforma en un dormir sin descanso. O sea, la gente lo traduce como un sueño no reparador. Entonces se levanta en la mañana con sensación de que le falta dormir, que no está del todo con sus antenas encendidas, con una buena atención, con una buena capacidad de concentración. Todos esos fenómenos que nos llevan a que la queja sea esa, un estado permanente de somnolencia, que si nos dejamos llevar, nos lleva a un sueño, en definitiva, a un dormir en momentos donde no corresponde. La gente que, por ejemplo, teme de conducir un vehículo porque siente que se está durmiendo y teme que pueda ocurrir un siniestro, o la gente que en una reunión social se está durmiendo en la mesa, es decir, todo ese tipo de cosas que son los síntomas que habitualmente escuchamos de nuestros pacientes hacen que uno haga esa diferencia. Dormir no es lo mismo que descansar. Claudio, ¿cuántas horas necesita el ser humano para descansar? La idea es que nuestro dormir, siempre nosotros que queremos ponerle número a las cosas, ¿no? Es decir, cuántas horas, Sí. eh, siempre se manejó el número 8 horas Ujú. como que fuese lo ideal. Por empezar, no es lo mismo una persona que otra, hay un rango Claro. de necesidades de sueño. Entonces, por eso existen, en francés se dicen sería una traducción que no queda bonita en español porque sería dormidores cortos y dormidores largos. Mm, No sé otra forma como expresar lo que dicen los franceses, ¿no? Como que hay gente que duerme una cantidad de tiempo y con eso se siente bien, pleno y está en plena salud, y hay otros que necesitan más tiempo. Cuando se quiso poner un número a este concepto, se, se dijo que el mínimo era 5 y el máximo 10, porque si es menos de 5 seguramente estamos en algún problema, estamos en algún insomnio. Si es más de 10 ya estamos también en otro problema que son las hipersomnias. Entonces, ¿qué se hace? La idea es que tomemos datos estadísticos, pero también referenciado a la edad de la persona. No es lo mismo el buen dormir de un chico de 10 años, joven de 20, o uno de 40, o un anciano, a lo mejor a los 80 años. No todos tienen la misma necesidad de sueño y la misma forma de dormir. Entonces hay que también barajar eso. Hoy si uno toma la estadística de aquellas 8 horas que se manifestó como siempre era el tiempo de sueño, dedicado al sueño, hoy estamos por debajo de 7, hasta más cerca de 6 horas en la persona adulta, joven, en actividad. Y es fácil de ver eso, ¿no? Comúnmente la gente hoy, en la actividad en una casa, en una familia,
como que se termina, se cierra cerca de la medianoche. Y la actividad en la familia, en esta misma familia, comenzará entre las 6 y las 7 de la mañana, claro, porque hay hijos que van a la escuela y los mayores que tienen que cumplir horarios de trabajo. Por eso es que generalmente estamos bastante acotados. Y eso es el tiempo que le dedicamos al sueño. No necesariamente es el tiempo que vamos a poder dormir, claro. porque yo puedo decir, y sí, voy a la cama a las 12 y, y suena el despertador a las 6 de la mañana. ¿Duermo 6 horas? No sé si duermo 6, porque si me acosté a las 12, dependerá de cuánto tiempo demoro en conciliar el sueño. Y Claro. si hay despertares en la noche, un poco más cortos, un poco más largos, o si tengo un despertar precoz en la mañana. Entonces, yo le dispongo 6 horas al sueño, pero no duermo las 6 horas. No lo sabemos a eso. Claudio, ¿qué factores influyen en el trastorno del sueño, en la vida cotidiana nuestra, que nos modifican el sueño? ¿Qué nos modifican el sueño? Y puede ser por cuestiones orgánicas, lo que mencionaba antes, lo más común que existe y es un motivo de consulta habitual, es la enfermedad respiratoria vinculada al sueño, las apneas del sueño. Eso cubre buena parte de nuestros pacientes, ¿no? De nuestros motivos de consulta, de nuestros estudios durante la noche. Las apneas de sueño, esas pausas que se repiten y se repiten y se repiten a lo largo de la noche. Cada apnea es un despertar breve, mínimo, como para volver a respirar, y eso hace que este sueño sea muy entrecortado. Y yo dormí toda la noche, pero me desperté 30, 40 veces por noche, eh, por 30, 40 veces por hora. Ese es el punto. El número de las apneas nos importa, porque si yo digo tengo apneas y hago 5 por noche, eso no me va a perturbar. No es lo mismo que haga 200 apneas por noche, Claro, porque van enganchadas una con la otra. Entonces me despierto repetidas veces, mi oxígeno en la sangre baja 200 veces por hora, todo así. Entonces, eso por supuesto es un sueño de muy mala calidad, con despertares recurrentes, sin sueño profundo, porque nunca llego a la profundidad del sueño porque estoy despertándome permanentemente. Esa es una causa de las más frecuentes. Luego están todo lo contrario, no el que se duerme en el día porque tiene apneas en la noche, sino el que se queja que no puede dormir, que no puede hacer el sueño. Parece que su fábrica de sueño está paralizada. Entonces le cuesta conciliar el sueño o bien le cuesta mantener el sueño y se despierta varias veces y no un despertar de un segundo, sino se despertó y a lo mejor vuelve a la cama y es como empezar otra vez y está a lo mejor media hora, una hora hasta que vuelve a dormirse, o bien también tiene un despertar muy precoz, se despertó a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no vuelve a dormir. Entonces, realmente en el día hay un déficit muy grande en esta persona. Eh, Hay otro concepto también interesante para manifestar hoy, que es lo que se le llama la deuda del sueño, ¿no? Es decir, por distintos motivos, la humanidad, porque no lo puede hacer o porque se dispone así esa persona, recorta sus horas de sueño. Una de las más frecuentes es como que me acuesto más tarde y me levanto más temprano porque tengo mucha actividad social en la noche, porque tengo mucho trabajo, tengo cosas atrasadas, pendientes, debo levantarme más temprano para empezar más temprano mi jornada laboral. Entonces, ¿qué hago? Recorto mi tiempo dedicado al sueño. Entonces, eh, voy a lo largo del tiempo acumulando esa deuda. A lo mejor un par de horas por noche que no las hago por voluntad propia en este caso, porque debo hacer otras cosas. Y ese tiempo de dónde lo puedo sacar? Del sueño, no tengo otro lugar. Entonces se acumula una deuda que es muy difícil luego de pagar.
¿Por qué? Porque eh, uno puede generar deuda de sueño, sí, y puede recuperar algo del sueño que no hizo. Ese concepto de la gente que eh, dice, bueno, yo total en el fin de semana luego duermo, o duermo todo el sábado a la tarde, cosas así. Por empezar, hay que tener el tiempo destinado a poder devolver ese sueño que no hice toda la semana. Pero de todas formas, así yo lo tenga, nunca voy a recuperar todo lo que no hice. Entonces, si perdí 2 horas de lunes a viernes, acumulé 10 horas de deuda. Probablemente ese sábado o ese domingo yo no voy a ser capaz de dormir 10 horas más para devolverle lo que le debo al sueño. Por ahí sí, a lo mejor hago una siesta o una siesta más larga debido, pero ¿cuánto le devolví? Un par de horas a lo mejor. Entonces voy acumulando deuda a lo largo del tiempo y si acumuló deuda durante 20, 30 años con una vida así demasiado activa, eh, probablemente acumule a lo mejor un número redondo, sean 2 años de deuda. Conclusión, eso es impagable, por supuesto. Yo alguna vez di una charla eh, para los jóvenes que organiza TEDx y siempre la idea ahí era dejar un mensaje para los jóvenes. Y el mensaje en ese caso fue ese, ¿no? Que nosotros ya tenemos nuestros años, en mi caso me hago cargo con 67, y, y si tenemos alguna deuda acumulada en sueño, ¿no? Ya estamos un poco grandes, viejos para hacerlo, ¿no? Para devolverla. Por eso, lo mejor en este caso es eh, tenerle más respeto al dormir, al hacer el sueño como corresponde, hay horarios de acostarnos y de levantarnos reglados, en buena forma, como para no tener la chance de ir acumulando deuda de sueño. Lo mejor que pueden hacer los más jóvenes es no acumularla. Eh, los Claudio, escucho. sí, Sí, ¿qué pasa cuando acumulamos esta deuda? ¿Cómo afecta nuestra vida cotidiana cuando tenemos que estar descansados y activos en la jornada? y nuestra jornada va a ser más dura porque ya tenemos una somnolencia diurna, una hipersomnia ya crónica. Ujú. ¿Por qué? Por una cuestión de sentido común. No he dormido lo necesario, tengo necesidad de dormir más y en otros horarios y en horarios donde realmente no es el tiempo lógico de ir a hacer un sueño, una siesta. Entonces, voy a tener somnolencia diurna, accesos de sueño que son irrefrenables muchas veces, déficit de concentración, déficit de atención, trastornos cognitivos, ya, porque el cerebro no, si no descansa convenientemente, si no se oxigena convenientemente, en el caso de las apneas, sufre un daño mm, lento y progresivo. Entonces después el cerebro grita. ¿Y cómo se manifiesta? Con trastornos de memoria, trastornos en lo que son las nocias, todas lo que son las funciones cerebrales superiores empiezan a flaquear. Entonces, por eso que también uno debería tratar de mantener jornadas de sueño y de vigilia más respetuosas de los tiempos. Claudio, post Sí, pandemia, ¿se afectó la calidad del sueño? sí. Muchas veces me preguntaban a mí, en el año cuando arrancó el tema de la pandemia, el 2020, bueno, ustedes ahora deben tener mucho trabajo. Y yo le digo, probablemente sí, pero los pacientes no están, porque los pacientes están en cuarentena, Ujú. están guardados. Entonces, no es que trabajamos mucho en cuarentena, deberíamos haberlo hecho, pero los pacientes no consultaban en cuarentena. Luego, en la post-cuarentena, ya pensando en el año
2021-22, donde ya la situación se empezó a normalizar en horarios, en el trabajo cotidiano, ya no era todo vía Zoom, sino que era con trabajo presencial. Ahí donde la gente sí estaba ya dispuesta a consultarnos, ahí veíamos sí que era cierto lo que no habíamos visto por una cuestión lógica, pero sí existía, era el trastorno en el sueño que tenían los pacientes, las personas en esos tiempos. Sobre todo, ¿sabe? Lo que más se veía, el trastorno circadiano. El circadiano es, estamos hablando de los ritmos de vigilia-sueño, los ritmos de 24 horas. Entonces, como no había un patrón de sueño, porque no había horarios de trabajo que cumplir, horarios de eh, escuela que cumplir, todo se trastocaba. Entonces, ahí aparecen lo que se llaman retardos de fase de sueño, que es cuando el sueño viene, pero no viene en el horario que queremos nosotros o que correspondería, sino viene más tarde. A lo mejor recién me duermo a partir de las 5 de la mañana. O al revés, el sueño llega antes de lo previsto, el avance de fase de sueño, y a lo mejor tenemos somnolencia y requerimiento de sueño a las 6 de la tarde y nos despertamos a las 3 de la mañana. Todo ese trastorno, que son los trastornos circadianos, se lo veía mucho en época de cuarentena y con gente confinada en sus propias casas. ¿Tenemos cura sobre estos trastornos de sueño? ¿Hay cura o hay una mejoría? Lo más importante en estos casos es tener un diagnóstico y no confundirnos con otras cosas. Por ejemplo, la confusión habitual. Viene un paciente que dice, y si yo recién me logro dormir a las 5 de la mañana y duermo después hasta mediodía. ¿Qué se le dice a ese paciente? Ah, no puede dormir, se duerme a las 5, tiene insomnio. No, no es un insomnio. Entonces no se va a tratar como insomnio, no va a recibir fármacos, porque si yo a ese paciente le doy algún hipnótico, algún sedante, algún antidepresivo, lo voy a complicar más. Esto, por ejemplo, si es un retardo de fase, que es más frecuente, no se trata con fármacos, tampoco con medicación. ¿Qué se hace? Se hace la llamada cronoterapia. Tenemos que darle vuelta a las horas. Es decir, si un paciente está durmiendo de 5 a, a 12 en la mañana, entonces tengo que ir avanzando todos los días 3 horas cuando hago esa cronoterapia. Son jornadas de 27 horas, no de 24. Todos los días avanzo 3 horas, doy toda la vuelta hasta llegar al horario que yo quiero, o sea, que duerma a partir de la medianoche, imaginemos. Entonces, cada 3 horas durante 5 días, 6 días, es un proceso corto, es duro porque no es fácil tener jornadas de 27 horas. Muchas veces esta gente se duerme antes, no, no se aguanta estar despierta 3 horas más todos los días. Entonces, si logramos eso y lo logramos poner en ruta, en el horario que corresponde, entonces ahí tratamos de anclarlo, de mantenerlo, para que no se vuelva a desincronizar. ¿Qué hacemos también? Junto con eso le empezamos a dar melatonina. La melatonina es una hormona, no es un medicamento, no es una pastilla para dormir, porque muchas veces como es un producto de venta libre, se confunde mucho, la publicidad confunde mucho también. Entonces, la melatonina es una hormona que produce una glándula que está en la base del cerebro, que es la glándula pineal, y que libera su contenido la glándula a determinado horario para que es como que golpee las puertas que corresponden para que llegue el sueño. Y por eso que nuestro sueño llega generalmente en el mismo horario todos los días. Entonces, la melatonina es otra de las herramientas en estos casos de los trastornos circadianos, como para administrarle, para darle un apoyo a esa persona, porque la melatonina se produce todos los días. Es un proceso, un producto que liberamos a la sangre todos los días. Si nosotros le damos
un horario reglado, bien mantenido, eh, sin, sin alteraciones, porque ahí sí la embarramos mucho más. Entonces, esa melatonina se sumaría a la melatonina que produce nuestro organismo. Y con eso también anclamos a esa persona al horario de vigilia y de sueño. ¿A qué hora me duermo? ¿A qué hora me despierto? Sobre todo cuando se trata de chicos jóvenes, que son los que más se afectan en este tipo de casos. Gracias, Claudio. Estamos pasados de tiempo. Te agradezco estos minutos. Te agradezco por habernos puesto un poco en claro todo esto que es la diferencia entre descansar y dormir. Te agradezco por el tiempo Okay. y mil disculpas por la no comunicación previa que hubo antes. Y quedamos abiertos a seguir explayándonos sobre el tema que la verdad que está muy bueno y muy productivo porque son cosas que nosotros nunca, nunca le hablamos y las obviamos, ¿no? Y Por creemos favor, que, sí. y creemos, Además, en el inicio dijiste que yo estaba en este tema desde el año 87. Sí, es cierto, fíjate cuántos años han pasado, ¿no? Y para mí hablar de estos temas vinculados con el sueño y sus trastornos, me siento como pez en el agua, así que cuando quieran y con mucho gusto estoy. gracias, Claudio. Que tenga buenas noches. Un placer. Ahí pasaba Claudio, el doctor del sueño, que hace, como dijo, Aldaz, yo dije, lo dije mal, el apellido es presidente de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, que trabaja acá en la ciudad desde 1987 en dar a los rosarinos una calidad de vida mejor a la hora de dormir y descansar. Hemos llegado al final, estamos pasados, nos van a matar la gente acá de la radio, ya nos están poniendo cara de malo del otro lado, pero bueno, hemos hecho un gran programa, un hermoso programa. La verdad, este programa se lo quiero dedicar a un amigo, un hermano de la vida, esos hermanos que te da la vida, que lo conozco hace muchísimos años, muy chico, que en el día de hoy su papá, Amadeo, se fue, como decimos muy comúnmente, de gira, se fue a una parte mejor de este proceso de que nacemos hasta que nos vamos. Está volando por ahí y seguramente nos estará viendo y escuchando y seguramente estará viendo y escuchando a su familia desde otro lugar. Así que le quiero dedicar este programa a él, al Mauri, que la verdad que lo acompaño y lo abrazo profundamente y a toda su familia, a sus hermanas y a su mamá Elba. Le mandamos un beso enorme, le mando un beso enorme y fuerzas y lo mejor, la Amadeo, la verdad que ha sido, yo tuve el honor de conocerlo y es una persona excepcional. Siempre se dice, ¿no?, que las personas buenas se van antes. Y Amadeo era una persona excelente, un laburante, un padre de familia y abuelo excepcional. Disculpen la traba. Así que nada, el programa fue para él y para la familia de Mauricio. Hasta acá llegamos. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas para más zona de promesas. Como digo siempre, en tiempo egoísta y mezquino, en tiempo donde nadie escucha a nadie, seamos empáticos, seamos compañeros, démosle un beso a mamá y a papá si los tenemos, a nuestros hijos, abracémoslo, digámosle lo que lo amamos, lo que lo extrañamos, a nuestra mujer, a nuestra novia, a nuestra pareja, a la mía que está del otro lado haciéndome el aguante. Así que nada más por hoy. Nico, gracias. Hoy nos repasamos, nos fuimos a la miércoles. Chao, hasta el próximo miércoles.